No, no creo. No, no, por eso, pero ¿quién se la dio? Pero nada de eso, Hagan la investigación. Esperaba. Conversación. Pero no, bueno, sí, ya se ve esa cuestión. La vida después de la mirada ya ¿qué horas tenemos, muchachos?
Ah, yo creo que no. Ángela Alonso, Diana, Claudia Álvarez, Joana Bernal, Gloria Urbano, Alejandra Calderón. Carolina Correa. ¿Lo vino? No, Fuentes. Jonathan. No vino Carolina y tampoco vino Claudia Esperanza. Alexandra Gallón. Julieta Mendoza. Marcela Moya. Daniela Noriega. Daniela Noriega no vino. Laura Ochoa. Laura tiene dos fallos, ¿no? Natalia Osorio. Natalia Osorio. Natalia Osorio. Astrid Natalia Osorio. Jonathan. Jonathan. Sí, señor. ¿Va conmigo? Sí, señor, los estoy preparando. Ok, gracias. Paula Parada. Marcela Pinzón. José Manuel. Jonathan Cicarro. Ah, sí. Judith o Judith Prada. Lady Pulido. Solange Quintero. Isabela Ramírez. Tiene dos fallos, ¿no? ¿Cómo se? Señorita Mayor de Rangel. María Constanza. Michelle Reyes. Natalia Rodríguez. Angie Romero. Alfredo. Jimena Sánchez. Verónica Serrano. Paula Tejada.
Alexander Torres, Freddy, no vino. Liliana. Bueno, muchachos, hagámonos por favor en grupos que no sean los de la investigación, en grupos de 4 personas. O sea, revolución, sí. Sin los. Sí, que no sean de su investigación. No, bueno, entonces hagamos lo siguiente. Número Sí, yo lo Yo lo busco. Esa es la idea. No ser ritmos, esa es la idea, que no ser ritmos de investigación. ¿No? Que no sea ritmo de práctica. Bien, muchachos. Mi mamá, pero eso es como que decía Bueno, jóvenes, presten atención, por favor. Cada grupo va a desarrollar un proyecto de investigación así de una manera rápida. ¿Sí? Obviamente no lo vamos a hacer de una forma supremamente meticulosa al detalle, no. Pero lo que yo quiero es que nos enfoquemos y ustedes pueden consultar pues en Google, ¿sí? Pueden ustedes consultar para poder entonces mirar la importancia de los enfoques de investigación. Vayan pensando ustedes, nosotros queremos investigar un poco con respecto a, ¿dónde estaría ella? Acá. Ah, acá. ¿Sí?
Hazte con ellas, por favor, gracias. Entonces, ustedes van a investigar un tema. Ustedes ya saben de que la investigación tiene que manejarse de una manera muy que sea supremamente válida socialmente, que tenga un interés social. ¿Para qué? Para poder ayudar a la gente. O sea, si nosotros no partimos de esa necesidad sentida de alguna población en particular, creería que estábamos yéndonos por un camino de investigación o de investigadores totalmente incorrectos. Entonces, la idea es que nosotros investiguemos un poco el enfoque de investigación cualitativo, cuantitativo, mixto, y que miremos un poco las características de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Sí? Y ustedes, una vez ya tengan, pues como esa parte identificada, van a proponer su investigación. ¿Sí? ¿Por qué para esa investigación o para esa temática que ustedes eligieron, escogieron el cualitativo, escogieron el cuantitativo o el mixto, que son prácticamente los que vamos a trabajar? Entonces, ¿por qué nosotros, aquí a manera de una rápida introducción, por qué nosotros necesitamos hacer investigación? Y cuando digo nosotros, hacemos referencia a los psicólogos que se centran a manejar la investigación. ¿Sí? Las universidades hoy día, cuando hablamos nosotros del sello de calidad, es porque en su departamento de investigación le meten mucho tiempo y mucho dinero a la investigación. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de conciencias, ¿sí? Cada universidad tiene un CIVILA, un Group LAC. Creo que ustedes conocen qué es eso. CIVILA o Group LAC son los investigadores que están inscritos en la universidad y que pasan toda esa información como psicólogos investigadores a conciencia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos como universidad o nos identifican, es porque hemos trabajado una serie de investigaciones y hemos escrito artículos como resultado de la investigación. Eso le da muchísimo reconocimiento a la universidad. ¿Sí? Acá nosotros tenemos el departamento de investigación y todos los estudiantes tienen que trabajar un proyecto de investigación. ¿Sí? Que eso aparece luego en el depositorio de investigación para poder decir, venga, este es el listado de proyectos de investigación que hace la Universitaria de Colombia en el programa de Derecho, en el programa de Arquitectura, en el programa de Administración de Empresas, de Psicología y los demás. Todos, absolutamente todos. Pero aquí de pronto sí nos quedamos un poco cortos porque eso es una investigación más académica, como un requisito para podernos graduar. Cuando hablamos nosotros de los docentes de tiempo completo, docentes investigadores, eso ya es otro cuento. Ese ya es otro cuento porque es que ellos, aparte de la docencia, le dedican todo el tiempo a la investigación. Entonces se centran permanentemente en lo que tiene que ver con la investigación. Entonces generan trabajo, aplican pruebas, hacen hipótesis, hacen marcos, o sea, absolutamente todo. Pero eso es una investigación real, porque ahí sí lo que se hace es coger todo el proceso de investigación y lo van desmenuzando de una manera clara e impresionante, porque es lo que se necesita para luego arrojar los resultados con respecto a lo que se necesita entregar al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Salud, de acuerdo a lo que estamos investigando. ¿Sí? Entonces, ya la universidad implica un recorrido de investigación. ¿Ven? Por eso lo que nos plantean acá, que
realmente el investigador observa la realidad que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, hablamos de las personas que tienen obesidad, las personas que tienen trastornos alimenticios, las personas que tienen, que son acosadores sexuales. O sea, hay una gran cantidad de temáticas para poder trabajar en investigación. Y eso es lo que nosotros hacemos, trabajar esa parte de la investigación. Y en psicología, lo que pretendemos nosotros es comprender el comportamiento de las personas de un sector. ¿Y en qué área? Pues en la organizacional, en la educativa, en la clínica, en jurídica, ¿sí? Porque es lo que realmente nos está interesando. Entonces, eso es un enfoque de investigación. Y cuando hablamos nosotros de ese enfoque cuantitativo, que es lo que yo quiero que ustedes hagan ahorita, de que escojan ustedes una temática, ¿sí? Cada grupo va a escoger una temática y la va a enfocar o en el enfoque cuantitativo o en el enfoque cualitativo o en el mixto, ¿sí? Porque cada uno de ellos tiene una serie de características, ¿no? Por eso dice que el cuantitativo, ustedes ya lo tienen muy claro, es un enfoque que trata de mostrarnos a nosotros una serie de gráficas, una serie de histogramas, una serie de pasteles con respecto a los resultados que nos arrojó las pruebas psicológicas, los test, los cuestionarios, la observación. Entonces lo que hacemos es sacar unos resultados cuantitativos, ¿sí? Una revisión numérica, y eso le hacemos el análisis. ¿Con qué? Con nuestra variable independiente, con la intervención que le hemos hecho, ¿sí? Entonces, por eso se dice que hay que establecer relaciones entre esas variables para determinar el comportamiento que estamos evaluando, ¿sí? De manera muy objetiva. Entonces, el ejemplo que hemos venido trabajando en varias clases es la ansiedad en estudiantes mediante una escala validada, ¿sí? Puede ser creada por ustedes o puede ser, como les decía yo ayer, generada de una forma mucho más completa, ¿sí? Y, bueno, estructurada, con validez y confiabilidad. Bueno, el enfoque cuantitativo tiene estas ventajas, ¿sí? Nos permite a nosotros generalizar los resultados a grandes poblaciones. O sea, porque es que realmente lo que hacemos nosotros en una investigación es coger una muestra muy representativa y aplicar esas pruebas para ver qué nos resulta, de acuerdo a la necesidad sentida que estamos evaluando. Usa herramientas objetivas y confiables. ¿Cuáles son? Cuestionarios, test, entrevistas, observaciones, ¿sí? Pero que realmente estén estructuradas, ¿no? Posibilita comparar resultados entre grupos o momentos distintos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una investigación longitudinal, lo que pretendemos nosotros es, queremos ver el efecto de los niños que tienen, y por ahí el grupo lo tiene, de las pautas de crianza, ¿sí? Cómo los niños a temprana edad, con estilos de padre, y ahí se hace la comparación, cómo van a resultar siendo en una etapa adulta, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros tenemos que hacer, por lo general, esos estudios longitudinales requieren, pues, el paso del tiempo, 5 años, 10 años, 15 años. Eso implica que todos nosotros que estamos en el equipo de investigación tenemos que estar preparados siempre para hacerle ese seguimiento a esos muchachos que se cambian de casa, de residencia, no sé, se casan, mueren. Entonces hay que tener en cuenta una gran cantidad de variables externas para poder hacer ese seguimiento a esta población. Por eso nosotros, cuando decimos que posibilita
comparar resultados entre grupos o momentos distintos, a eso hago referencia, de que las personas las evaluamos cuando estos niños tenían 10 años y los volvemos a evaluar cuando tenían 20 años y los volvemos a evaluar cuando tenían 30 años. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué tanta influencia positiva o negativa presentaron estos muchachos por las pautas de crianza recibidas? En ese ejemplo, ¿sí? O cómo una mamá que tiene problemas alimenticios influyó en el aprendizaje de estos pequeños y cómo va evolucionando esta persona. Entonces hay que estar como muy atentos a eso para poder mirar un poco esos resultados. ¿Sí? Facilita la toma de decisiones basadas en datos verificables y esa toma de decisiones tiene que ver con la intervención que nosotros hacemos como psicólogos. ¿Sí? Como ya hacemos ese seguimiento, tomamos decisiones de lo que podríamos intervenir para favorecer a las personas. La importancia del enfoque cuantitativo tiene que ver con probar teorías, establecer patrones de comportamiento. La teoría nos dice que nosotros necesitamos, según lo que nos dice Maslow, sabemos la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Sí? Según lo que nos dice Maslow, nosotros tenemos que resolver primero las necesidades fisiológicas para pasar a la siguiente. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la teoría, aunque esa teoría ha estado un poco reevaluada, porque a veces la gente de pronto sí logra ascender o escalar en la pirámide de Maslow sin haber resuelto la parte fisiológica. ¿Sí? Digamos que eso es algo que se ha estado estudiando. Entonces, la teoría anterior, en el año 1942, Maslow dijo que así se tenía que generar la pirámide de Maslow. Pero los nuevos estudios están tumbando esa teoría. ¿Ven? Entonces, esa es la ventaja de esta investigación cuantitativa, porque nos permite decir, sí, claro, esta teoría mantuvo un poco su credibilidad y su soporte teórico, pero con nuevas investigaciones, nuevos hallazgos, ya se piensa de una manera diferente. ¿Qué ha pasado con Sigmund Freud? Sigmund Freud también duró un gran tiempo siendo, digamos, como el dios del psicoanálisis, llamarlo de alguna manera, pero pues obviamente hay muchas cosas que se le han criticado a Freud precisamente por su estudio individual, cosa que no hace la psicología cuantitativa, la investigación experimental, porque mientras Freud coge a un paciente y lo analiza, estamos hablando de un estudio de caso, pero no lo está generalizando a un sector, a una población o a una muestra. Y eso empezaron pues a como hacer que se pierda un poco la validez de algunas teorías en el psicoanálisis. Aunque el psicoanálisis aún todavía tiene una gran fuerza en el mundo de la psicología, pues hay neopsicoanalíticos que hablan de muchas cosas nuevas, de investigaciones que de pronto pueden estar soportando un poco la importancia del psicoanálisis. Pero acuérdense que el psicoanálisis habla o le da mucha importancia a la parte sexual, a la libido sexual. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, Freud en sus etapas psicosexuales va hasta la adolescencia. ¿Sí? Y luego habla Erik Erikson con respecto, él es un psicoanalista también, pero él ya no maneja solamente la etapa psicosexual, sino habla de la etapa o las etapas psicosociales, ¿sí? Que van desde la infancia hasta los años dorados y la importancia de eso. Entonces, fíjense cómo las teorías se confirman o se desconfirman en un momento determinado. ¿Sí? Bien, en psicología permite respaldar tratamientos o programas con evidencia científica. La investigación científica tiene un soporte teórico, científico, experimental muy grande y eso es lo que permite generar
las explicaciones y la aprobación de tratamientos o programas. ¿Sí? Miren que cuando pasó el tema de la pandemia, que empezaron a crear todas estas vacunas, la Seneca, acuérdense, Sí. Pfizer, todas estas, lo que hicieron fue empezar a investigar de una forma rápida. Era una necesidad sentida para la humanidad, porque miren cuánta gente alcanzó a fallecer por este tipo de, 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 de virus. Sí, sí. Entonces, realmente fue algo que se empezó a probar en laboratorio. Obviamente las palomas, los ratones, los chimpancés son los chivos expiatorios, son los animales que utilizamos nosotros los seres humanos para poder probar esa vacuna. ¿Sí? Y ahí se habla muchísimo del ensayo y el error para poder decir, lo vamos como dando, lo vamos organizando y obtenemos ya el resultado. Cuando ya tenemos el resultado, la lanzan al mercado, pues para favorecernos a nosotros. Pero eso se hace de una manera supremamente experimental, con control científico. ¿Sí? ¿Cuáles son los enfoques, perdón, las limitaciones de esta parte cuantitativa, que tiene obviamente unas limitaciones? ¿Sí? Puede dejar de lado aspectos emocionales y subjetivos del individuo. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos hablando precisamente de las respuestas medibles, observables, pero no pensamos en la parte emocional del sujeto, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces en las investigaciones experimentales no le metemos un poco el corazón a la situación. Y es cierto, ¿sí? Pero eso podría ser también, aparte de lo que estamos hablando, un estudio que evalúe un poco esa parte emocional en nosotros. Y requiere instrumentos validados y rigurosos. Si no los tenemos, pues obviamente todo lo que se haga aquí en adelante va a ser supremamente negativo e incorrecto. ¿Sí? En el enfoque cualitativo, ¿sí? Se centra en comprender las realidades de la perspectiva de las personas. Entonces aquí ya no estamos hablando de respuestas cuantitativas, de mediciones cuantitativas, ya es una interpretación subjetiva que tiene la gente. Por eso se habla además de la parte cualitativa. Busca entender los significados, las percepciones y experiencias que vivimos nosotros. ¿Sí? Esas experiencias, cómo nos marcan a nosotros nuestra vida. Por ejemplo, ¿habrá alguna significancia importante entre la familia que tiene hijos únicos y los que no? Sí, sí. ¿Y por qué sí? De pronto la dinámica familiar, los roles. Ok, bueno, y hasta ahí estamos hablando de las características, las cualidades de los niños que son nacidos hijos únicos. ¿Sí? Entonces, hacemos un sondeo de cómo son los comportamientos de los hijos únicos. ¿Sí? Y los estamos comparando con familias que tienen 2 o 3 hijos. ¿Sí? Ahora, ¿será que existe diferencia entre el primogénito y el hijo menor? Sí, claro. ¿Ok? Ustedes lo dicen de una manera subjetiva, ¿sí? Aunque obviamente ustedes, si yo les pregunto, explíquenme por favor o susténtenme su idea, por qué están diciendo que sí hay diferencia entre el hijo mayor y el hijo menor. ¿Sí? Y ustedes lo dirán, sin necesidad de hacer investigaciones. ¿Sí? Y lo basamos en lo que observamos en la gente, en nuestros vecinos o en nuestra familia. ¿Sí? Ahora,
habrá o existirá diferencia entre los hijos de la mitad y el hijo mayor y el hijo menor. O sea, hay un chiste sobre el profe, es que el primer hijo, si come tierra, uno corre al hospital. Ya el segundo hijo, si come tierra, pues ya uno lo sepa. Mira, a ver si ya el tercer hijo, si come tierra, ay, bueno, eso ahí coge defensas. Entonces, estamos diciendo, y esto, a ver, jóvenes, y esto es una explicación teórica que lo plantea Alfred Adler. Alfred Adler habla de las niñas, por favor, hablan de las diferencias individuales, hablan de la importancia del nacimiento, hablan del primogénito, el hijo del medio, el Benjamín que llaman, ¿sí? De los hijos únicos, y hablan de otros factores que están relacionados con el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad. Miren que todo esto que les estoy diciendo es teoría, ¿sí? Es una teoría que está certificada y avalada por Alfred Adler, ¿sí? Que es un psicoanalista, ¿sí? Pero él es un psicoanalista más enfocado a esa importancia social, a esa importancia del orden de nacimiento, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando un poco que el enfoque cualitativo busca entender los significados, percepciones, experiencias que viven los sujetos, que fue lo que ustedes ahí rápidamente me respondieron, ¿sí? Entonces, el ejemplo que aquí planteamos es estudiar cómo los adolescentes describen su experiencia con ansiedad a través de la entrevista, ¿sí? Ustedes saben de que a veces las personas cuando van a una entrevista de trabajo se bloquean, ¿sí? Se bloquean, se quedan como en un papel en blanco, ¿sí? Porque pues tiene una serie de connotaciones a nivel de su autoconcepto, a nivel de su credibilidad. Discúlpeme, por favor. Profe Marta, ¿cómo estás? Ah, sí, sí, cuéntame, estoy en clase, pero cuéntame, cuéntame. Sí, sí, sí. La idea es que, sí, no, la idea es que los profesores acompañen, pues, que vayan con sus estudiantes, porque esta es una información que les cae muy bien a todos, ¿no? Tanto en la mañana como en la noche, ¿no? O sea, entonces sería la segunda hora de clase para los del diurno y la primera hora de clase para los nocturnos, ¿ves? Pero sí, obviamente es que vayan todos, ¿listo? Sí, ok. ¿Cuántos tienen veterinarios? Pero no, no es eso, es el niño. Entonces hagamos una cosa, pensando en eso, pues tú selecciona unos 3, 4 grupos para que vayan, porque pues van a ir todas las facultades. ¿Ves? Sí, no, selecciona lo que se considera lo más importante para ellos, por favor. Listo, ok, bueno, ya, cuídate. Bien, jóvenes. Ahora, mañana, yo no sé si la profesora les dijo algo, mañana hay una charla sobre salud mental y prevención del suicidio. ¿Sí?
Es un tema pues bastante interesante. Me gustaría que yo trato de hablarle a la profe Andrea para que vayan ustedes, porque es de 6 a 8. ¿Sí? Obviamente sí, después de la clase nos veremos acá. ¿Sí? Porque va, como les digo, de 6 a 8. ¿Listo? Yo le digo a Andrea para ver si de pronto va conmigo. Va con ustedes. Bien, ok. Listo. Avancemos. Ventajas del enfoque cualitativo: aporta comprensión contextual y humana del fenómeno, es flexible y se adapta a los cambios en el proceso. Digamos que esos son como una de las varias ventajas que tenemos nosotros cuando hablamos, niñas. No sé por qué están, y eso que no es viernes. ¿Sí? Presten atención que me desconcentran, por favor. Bueno, hay algunas teorías que es lo que yo quiero que ustedes como las expliquen ahorita. ¿Sí? Así a grandes rasgos. Limitaciones e importancia, quiero que lo miremos ahorita. ¿Sí? Del enfoque cualitativo, y hablamos entonces del enfoque mixto como tal. ¿Sí? Que es necesario a veces hacer uso de ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, porque necesitamos abordar algunos efectos o algunos fenómenos que se presentan. Entonces, por ejemplo, acá dice analizar la depresión con una escala de medición. Ahí estamos hablando de lo cuantitativo. Entrevistas a pacientes, ahí estamos hablando de algo subjetivo, porque la subjetividad del paciente ahí está presente. Entonces, ese es el enfoque mixto como tal. Tiene sus ventajas, ahorita ustedes las van a mirar, por favor, sus limitaciones y la importancia. Bueno, ya lo que yo les decía, la aplicación en clínica, en educativa, en organizacional, en lo social y en lo jurídico como tal. Bien, eso es lo que yo a grandes rasgos quería como mostrarles. Entonces, por favor, cada grupo trabaje una posible temática de investigación. ¿Y cómo lo explicaría el enfoque cualitativo? ¿Cómo lo explicaría el enfoque cuantitativo? O uno mismo. Bueno, ¿cómo lo explicaría el enfoque cuantitativo, cualitativo o el mismo? Empieza a trabajar, por favor. Mientras ustedes están trabajando, escuchen, simplemente vayan escuchando esto, ¿ok? Que tiene que ver con lo que hemos trabajado. Vayan trabajando ustedes tranquilamente, simplemente escuchen esto, por favor. Es cortito, realmente no dura más que 4 minutos. Por descubrimiento, nace siempre de una pequeña chispa de curiosidad. Pepón, a ver, toda gran investigación, todo descubrimiento, nace siempre de una pequeña chispa de curiosidad. Pero, ¿cómo se transforma exactamente esa chispa en conocimiento real? No lo son.
Pues bien, podemos explorar este viaje. El camino que convierte una simple pregunta en un descubrimiento. Y es que esta es la pregunta de millones. ¿Cómo pasamos de una crisis que nos ocurre a un hecho que se puede comprender? Este proceso es básicamente el motor que nos muestra toda la ciencia, es lo que vamos a ver. Paso a paso. Vamos a pensar en la investigación, vamos a una obligación, una tarea de si no más bien como es una especie de misión. Es un deporte que arranca con la diversidad de nuestro mundo y nos lleva a una habilidad mucho más estructurada y inmediata. Empecemos por el principio de la naturaleza. El primer paso es la sin del pasamos por el conocimiento cotidiano y lo que es conocimiento formado. ¿Cuál es la diferencia real de ambos? A ver, por un lado tenemos el conocimiento de los dos, que se basa en la experiencia. Esto siempre se ha hecho así. Es un universal, de lo que cada persona es es sistemática, se puede analizar y lo más importante es cultural. No se trata de así, como cuestión y lo que queda es el momento en el que más en el mundo de la investigación. Pero en realidad no es como señalan los resultados. A veces sí, ellos cuando se interesa. Estoy de acuerdo que sí, es necesitamos 4 grados de primero, son ahora, lo interesante es ver cómo podemos justificar esa misión. No basta con decir porque me interesa. La justificación puede ser teórica. Si lo buscamos es rellenar una fila de si ya existe. Puede ser. Si queremos resolver puede ser social. Si el objetivo es mejorar la vida a un grupo de personas. Un explorador que se precie será para aventuras sin antes estudiar los mapas actuales. En la investigación, esos mapas son toda la literatura científica que ya existe. Así que es muy interesante qué se sabe ya sobre nuestro tema. Y aquí hay una distinción que es súper importante. Los antecedentes son los estudios específicos que se han hecho sobre nuestro tema, como si fueran los diarios de las últimas expediciones de una zona. En cambio, el estado de arte es una opción mucho más amplia. Esto proviene del mapa de cómo ha ido evolucionando el conocimiento de ese lugar a lo largo del tiempo. Este proceso de revisar, yo lo que hago es sistematizar, buscar más organizar toda esta información. Tercero, no solo resumir, sino organizar una práctica. Y finalmente, nuestro propio marco, hasta más operaciones para la con los dos ya tienen estudiados. Llega el momento de tratar nuestra propia vida. Aquí es donde pasamos de la realidad, creando un plan específico que nos va a guiar en cada paso del campo. Aquí la analogía del viaje funciona a la perfección. Imagínate el objetivo general es llegar a la cima de la montaña. Los objetivos específicos son las iniciaciones del GPS, el paso a paso para llegar a su vida, montar el campamento base, utilizarse a se va a la uno nos dice el qué y los otros nos detallan el cómo. La hipótesis. ¿Qué es? Pues es nuestra predicción informal. No es una suposición loca, sino una afirmación que tenemos basada en lo que hemos estudiado anteriormente. Es la idea que vamos a tener una prueba en el mundo real. Los datos serán los que dicen ser. Bueno, hemos planeado los mapas de las rutas, pero es el tesoro que hay al final de este viaje. ¿Por qué importa realmente toda nuestra sociedad? Algo que hay que hacer para saber si es cierto. Pero su valor real va a un sobre su puesto a pesar de los donados. Conecta directamente las capacidades de los jóvenes. Nos acerca más seguridad investigar escenarios de es nuestra herramienta más perfecta para encontrar la complejidad de la vida.
para poder separar la realidad de la emoción y para entender por qué las cosas son como son. La investigación, por pequeña que parezca, es el añadir un ladrillo más al gran del conocimiento humano. Esta es nuestra forma de construir un cerebro general, que otras personas podrán usarlas y construir un futuro con más respuestas y menos dudas. Lo que viene el proceso de la clarificación, la curiosidad, el motor del conocimiento de esta vez, la primera es universidad, ahora en la sociedad. La siguiente pregunta es, ¿qué vamos a responder? Pero a veces yo soy han estado reforzando. Pero si a un compañero o eso sí es la otra siento la finalidad. No, o sea, ahí es cuando está
Como de hacer la huella, que no se con seguridad. Experiencia, experiencia. No, pero no también se va a dar la oportunidad de vivir las vainas que uno ve, pero ya los años atrás, o sea, es demasiado, hasta es mejor ya, pero es que se parte de la adolescencia, las últimas 30 años. Esas son, esas también me pasó a mí me gustaba de conciencia. A mí me pasaba eso, yo no también sí, de hecho, no me siento para eso, y se me enamora de mí, yo pensando y yo nuestra réplica me enseña que era la mezcla de mano,
Sí, lo que me parece. Que será amigable, que será amigable. Sí, o sea, que cuando a mí, cuando me hacen eso, por el tiempo, por el el apoyo. Porque yo no puedo hacer ayuda. Cuando yo llegué,
Para poder como ese que tanto el ya es mal año, yo también yo hay unas rolas ahí, pero no, vamos a bailar. Tenía un yo llegué al punto de pero fue otra reprogramación. Personalidades más frescas. Pero que También sale más bastante que son tres enfoques. Favoritos todos. Sí. puedo seguir.
Pero uno al otro, no, yo creo que ya está, tienen cariño, lo vuelve cariñosito. Por ahí sí siempre más bien. De supuestos amigos, es un montón de retos que hay, Chacho, vamos a comenzar para salir pronto, por favor. ¿Listo? Listo, hagámoslo para que abordemos uno de los temas. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes socialicen? El tema que ustedes eligieron. ¿Sí? Los teóricos que ustedes interesa en ese tema. ¿Sí? ¿Qué es lo que pretenden investigar? Segundo, bueno, el cuarto, si ustedes estuvieron cuantitativo, cualitativo, ¿qué investigaciones se han hecho con respecto a ese tema? Y de esa misma investigación, ¿qué resultados se han obtenido? ¿Ok? Así, digamos, este es el ejercicio que teníamos para hoy. Bien, el grupo de José Manuel. Señor. Comenzamos con ustedes. Escuchemos, por favor. Nuestro Tema. investigación se trata sobre el estrés académico, Ok, especialmente en los de cuarto semestre, estudiantes de psicología de cuarto semestre, en el momento que se hacen parciales. ¿Listo? Entonces, la pregunta problema fue cómo experimentan el estrés académico los estudiantes de psicología de cuarto semestre durante el periodo de parciales. El objetivo general fue explorar las experiencias y estrategias de afrontamiento del estrés académico en estudiantes de psicología en el cuarto semestre, y los objetivos es comprender las percepciones de los estudiantes sobre las causas del estrés académico durante los parciales, describir las manifestaciones cognitivas y físicas asociadas al estrés académico durante el periodo de parciales, sí. y
analizar la estrategia que los estudiantes utilizan para manejar este estrés. El marco teórico que usamos ¿Qué lo sustenta? lo sustenta el estrés académico, lo definió como una respuesta psicológica y fisiológica ante las demandas del entorno académico Pérez y Rodríguez en el 2020. Ok. Y la teoría de afrontamiento fue de Lazarus y Folkman en 1986. ¿Qué nos dice esta teoría? El estrés depende de la evaluación cognitiva del individuo y sus recursos para afrontar la situación. Perfecto. Ok. ¿Qué investigaciones han hecho de eso? Bueno, Una investigación, ¿ustedes escogieron cuantitativo o cualitativo? cualitativo y fue tipo un poco cualitativo, método experimental descriptivo. Ah, ok. ¿Y qué encontraron de investigación relacionada con esto? Sé que los factores desencadenantes son sobrecarga de trabajo, presión, por el rendimiento, falta de tiempo y autoexigencia. Ok, pero mi pregunta es, ¿alguna investigación que haya abordado ese tema y que nos haya arrojado resultados de de esa temática de estrés académico en un enfoque cualitativo, que es lo que ustedes escogieron? ¿Listo? Miren eso, miren ustedes por favor un enfoque cualitativo que manejó el estrés académico. ¿Listo? Sería el enfoque de afrontamiento y estrategias. Eso es una investigación, porque es buscar una investigación que aborde ese tema, Ok, ya, ¿ok? sí, sí, sí. Que aborde ese tema, que hayas manejado el enfoque cualitativo con respecto al estrés académico, O sea, ¿qué investigación anterior ya venías manejando esto? que nos arrojan resultados de todo ello. ¿Listo? Bueno, sí. Ok, vamos con ustedes. Escuchamos, por favor. ¿Cómo se afectan las diferentes áreas social, sentimental y administrativa del excesivo de las redes sociales en los adolescentes de 3 a 16 años en la escuela? Ok. Aquí tenemos sobre el marco teórico, entonces dice sobre la adolescencia, entonces psicosocial. De acuerdo con Erickson, en 1968 la adolescencia se caracteriza por la búsqueda de identidad y el desarrollo de sentido de pertenencia. El ajuste en esta etapa implica la capacidad del individuo para integrarse adecuadamente en sus contextos sociales, familiares y académicos. ¿Qué otra teoría? Hay diversas investigaciones, entre ellas la de, no sé cómo se pronuncia, pero dice 2019, González y López 2022. Señalan que el uso excesivo de redes sociales pueden generar dependencia psicológica, ansiedad social y alteraciones en la autoestima. Los adolescentes tienden a medir su valor personal a través de la aceptación visual, por lo que produce frustración y comparaciones constantes. Ustedes están trabajando de enfoque cualitativo, cuantitativo. Ok, entonces también tienen que buscar una investigación cualitativa que hable del tema de ustedes, qué resultados arrojaron, pero cualitativa, yo creo que ustedes se dijeron. Ojo con eso. Sigamos con ustedes, por favor. Bueno, profe, nosotros decidimos investigar Otra vez. esta mañana salieron las noticias sobre el abandono del adulto mayor, por lo cual decidimos investigar el impacto del abandono del adulto mayor en la central de urgencias para nuestra población diaria. Es el Hospital Santa Clara, que tiene el índice más alto de abandono, que es el 68% del adulto mayor de 65 años. Teniendo en cuenta que envejecer es una etapa de la vida, también tenemos que tener en cuenta el abandono que sea tanto familiar como social. El impacto que ha tenido en la sociedad es que el adulto mayor pierde la autoestima, tiene depresión, ansiedad, empiezan a habitar la calle de desnutrición y aumentan sus enfermedades catastróficas con desenlaces fatales. Tenemos 2 teóricos en psicología y 2 estudios que vimos.
teórico en ese teórico, Erickson, en la teoría de desarrollo y psicología social, el aporte teórico. Así. A lo largo de su vida, causó un conflicto para demostrar. Creo que es la última, digamos que estar hablando de la teoría psicosocial, se tiene que centrar un poco en la etapa general. La última etapa, creo que es de generatividad, que no recuerdo bien. Es la etapa de los abuelitos, cómo voltean a mirar al mundo, si se sienten orgullosos o no, ¿no? Integridad del yo versus la desesperación. Ok. Pedazo de Erickson. Exactamente. Esa teoría es de 1902 a 1994 con su teoría del desarrollo psicosocial. Ok. Y el otro exponente Es Abraham Maslow, la teoría de la motivación humana, pirámide y de necesidades fisiológicas, seguridad, afiliación o amor. Pero explica más la otra teoría. Tienen que mirar un poco otra teoría que de pronto aborde más, porque se asocie más el tema de la gerontología como tal. digamos que en la pirámide de Maslow lo que se ve es el abandono familiar que pide cumplir las necesidades, las necesidades del amor, la pertenencia y el reconocimiento. Es donde la basa Maslow. Y Pero ya va- los estudios más recientes que son los teóricos, los estudios, así como lo cualitativo en cuanto a Maslow, sí. García en el 2020. Entonces, son estudios cualitativos realizados en Colombia con adultos mayores pertenecientes a una población y también los factores psicosociales que inciden en el abandono familiar, el adulto mayor, económico, cultural, conceptual y como se la vejez. Ah, ok, ok. Y está el 2020. Pero 2020. Ah, ok. Es un estudio cuantitativo que analiza la relación entre el maltrato al adulto mayor. Ok, listo. Esa línea que ustedes tienen que ir como manejando su propio tema de investigación. Listo, gracias. Vamos con ustedes, amigos. Con el Bueno, nosotros Fijamos, por favor, para terminar pronto. nuestra investigación se enfoca es en el efecto de conflicto que está hablando la presentación sería existe una relación significativa entre el sentido que el estado de ánimo de los estudiantes de la Universidad de Colombia de cuarto semestre de programas psicológicos. Tenemos dos teóricos que sustentan la relación en la relación física y el estado de ánimo de las personas. Y uno es la teoría de la dopamina y las endorfinas, que bueno, nos explica que la actividad física es como dopamina y endorfinas en el cerebro, lo que puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés por la ventaja del placer. Y luego piensan mientras que las endorfinas actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo. La segunda es la teoría de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad puede promover la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar. ¿Cuál es la temática de ustedes? No, la temática. El efecto de desconfianza en el estudiante. Ah, ok. A mayor ejercicio físico, menos depresión. Ahora sí lo que usted. Mejora el estado de ánimo. Claro, claro, o sea que la gente que son sedentarios. Tienden a sufrir más de emociones negativas. Y ahí ustedes se enfocaron en las investigaciones de los neuroquímicos, de los neurotransmisores, de la neuroplasticidad, como tal. Hay un
Falta de participativo se realizó la Universidad Nacional de la actividad de las variables como el estrés, la ansiedad, la los jóvenes. La investigación utilizó una muestra de 273 personas entre voluntarios entre 18 y 25 años, donde los jóvenes sedentarios presentaron niveles más altos de estrés, aquellos que se realizaron más de 5 horas que realizaron más de 5 horas semanal, presentaron los niveles más bajos de estrés y la actividad física se relacionó con una mayor autoestima y autoconcepto. Ok, ok, muchas gracias. Vamos con ustedes, Jonathan. El tema de la regulación emocional de los adolescentes. Regulación emocional y bienestar. ¿De qué manera las estrategias de la regulación emocional y el bienestar de los adolescentes de la mujer del estrés también en Colombia? Tenemos unos objetivos para esa investigación que es analizar y priorizar las estrategias de regulación emocional y el bienestar psicológico de los adolescentes, identificar las principales estrategias de regulación emocional utilizados por los adolescentes y evaluar el nivel de bienestar psicológico que se trabaja en los adolescentes. ¿Qué teorías la sociedad? El proceso de regulación emocional, los resultados de la regulación emocional implica modificar la necesidad de relación con emociones afectadas. Y el propósito de estrategias, que es revaluación cognitiva, reinterpretar la situación para cambiar la emoción y su expresión emocional y la expresión de la emoción. Okay. ¿Y cuál es el enfoque cualitativo y cuantitativo de ustedes? Cualitativo. Sí. Ok. Lo que tienen que mirar, ¿no? Digamos, para que ustedes soporten su temática, su pregunta, problema, tienen que centrarse en el enfoque cualitativo, que es lo que he encontrado en investigaciones y resultados. Páginas para que lo tengan en cuenta, por favor. Vamos con ustedes, señorita. Bueno, nuestra posible puede ser que efectos emocionales y psicológicos generan tener una mascota en el hogar. Las teorías que lo pueden sustentar es el apego de John de 1969 y la teoría asistida con animales, que es de Boris Lenson de 1960. En un colocamos el enfoque del mismo y puedes medir el nivel. Pero sí, por favor, que no están estudiando la temática de presten atención y salimos más rápido de todo. Bueno. De enfoque cognitivo que puede medir el nivel de bienestar o estrés y también pues, comprender las experiencias emocionales y personales, ya sería cualitativa y la otra es cuantitativa. De objetivo general, pues analizar los aspectos emocionales y psicológicos que genera la convivencia con las mascotas en el hogar, como en el fin de comprender su influencia en el bienestar mental de las personas. Para ti, la temática es la tenencia mascota. En el hogar. Con los emocional, que están en una mascota en el hogar. Y que la teoría social. La de John Boyle dice que los vínculos afectivos estables y seguros están esenciales para el bienestar emocional. Las mascotas pueden funcionar como figuras de apoyo secundarias, ofreciendo seguridad, consuelo y compañía emocional. Y presenta una teoría que es la de Boyle-Levinson, que es la de terapia asistida por animales. Esto con y fue pionero en introducir animales en la terapia y descubrió que su perro ayudaba a romper barreras emocionales con libros retraídos. Asimismo, propuso que los animales facilitan la comunicación terapéutica y reduzcan la ansiedad durante las sesiones. Eso porque vamos con ustedes. Gracias, profe. Gracias. Nosotros realizamos el problema que vamos a investigar
la amistad, que es una de las relaciones más importantes en la vida del ser humano, ya que influye directamente en su forma de pensar, sentir y actuar. Entonces, nuestra pregunta problema es, ¿de qué manera la amistad influye en la psiquis humana y qué consecuencias puede generar en la salud mental de las personas y según su calidad del vínculo? Y el marco teórico se muestra críticamente el entrelazamiento entre el construccionismo social y la noción de subjetividad colectiva. En el segundo se despliegan unos postulados teóricos que corresponden a cada uno de los conceptos relevantes expresados en las categorías de análisis: sentido del humor, afectos y valores, construccionismo social, subjetividad social, el construccionismo social posibilita interpretar, comprender la amistad desde una mirada tanto psicosocial como narrativa, remarcando que el lenguaje y el discurso se unen al sujeto. Esto, por lo tanto, desde Anderson y, como no sé pronunciar, hay otro autor, se ocupa de la manera en la que la gente llega a sus descripciones, explicaciones y comprensiones de sí mismos y su mundo. No se preocupa de la literalidad de las cosas que oídas en sí mismas, sino el significado que se le atribuye a las mismas. El enfoque que escogimos fue enfoque cualitativo para comprender en profundidad la experiencia personal de la amistad. Los métodos para este enfoque escogimos pues entrevista, grupos focales, análisis narrativos, donde el paciente describe que tener amigos que le puede dar si paz emocional o sentido de pertenencia. Ok, listo. Hay variables externas que determinan un poco la verdadera amistad. Acuérdense un poco con respecto a la influencia emocional que puede llegar a tener, o sea, la dependencia emocional que puede llegar a tener la gente y que simplemente se dejan llevar por esa influencia de supuestos amigos. Exacto. ¿Ok? Esa es la... ¿Cuáles son los teóricos que hablaron? Acá tenemos la teoría de apoyo social, que dice que es poética, que dice que la amistad brinda apoyo emocional que amortigua el estrés. También tenemos la teoría del apego, que es hablando de compañera. Las amistades se promueven autoestima y estabilidad emocional. Hay una teoría de capital social de Goodman, que dice que las redes de amistad fortalecen la confianza y el bienestar social. Y hay otra que se llama la teoría de la autodeterminación de Desi Ryan, que dice que la amistad satisface la necesidad básica de conexión y mejora el bienestar psicológico. Bien, acuérdense, muchas gracias a todos, muchachos. Acuérdense que mañana las personas que sacaron baja calificación van a trabajar ustedes el tema. ¿Listo? Muchas gracias. No, y sobre todo así, no,